Boa tarde a todas e a todos que participam deste evento. Boa tarde aos participantes, aos presentes nesta sala, pessoas de vários lugares deste país. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esperamos que vocês sejam bem acolhidos aqui. Professora Lúcia Isabel, do Instituto de Ciências da Educação da UFPA. Estamos aqui para mediar este diálogo com a professora Indira Palacios Valadares, da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. Professora Rosimê Meguins, também da UFPA, minha colega de Instituto de Ciências da Educação, que vai fazer a mediação junto comigo. A gente espera que todos vocês sejam muito bem acolhidos neste debate. Nós vamos iniciar hoje a 6ª atividade dos Círculos de Diálogos Pandemia-Universidade em um Diálogo Internacional, uma promoção do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará, com as suas subunidades, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA. Estamos numa das maiores universidades do norte deste país, e o objetivo deste evento é refletir um pouco, conhecer as estratégias que as universidades em diferentes países estão adotando para a realização das suas atividades neste período de pandemia, e nos ajudar um pouco a refletir a nossa realidade e o nosso papel, o papel da universidade, o papel dos movimentos, o papel de docentes e de pesquisadores diante deste processo. É com prazer que eu apresento a professora Indira Palacios Valadares, professora associada do Departamento de Ciência Política da Universidade do Estado de Missouri. Professora Indira tem mestrado e doutorado em Ciência Política na Universidade da Carolina do Norte, é especializada em política comparada com ênfase em América Latina, então seus estudos, tem vários estudos e publicações sobre a América Latina, relacionada à política trabalhista no Chile, à participação social e política das mulheres, e o foco do seu trabalho mais atual, que são os movimentos estudantis latino-americanos. Este também, que me interessa bastante, que é o meu foco de estudo. Então, os movimentos estudantis, os movimentos da juventude, discutindo desafios e estratégias de empoderamento de jovens e o aperfeiçoamento disso, né, que nós aqui chamamos de empoderamento e o aprofundamento do processo de cidadania juvenil. Então, é um prazer dialogar com as análises e reflexões sobre esse momento. Eu vou passar, então, para a professora Rosimê para explicar um pouco a dinâmica deste diálogo da tarde. Professora Rosimê. Professora Rosimê, só um minuto. Liga seu microfone, por favor. Desculpa. Farei 2 questões amplas abertas que foram formuladas a todos os convidados que participam desse evento. A senhora terá 1 hora para responder. Logo após isso, nós ouviremos também, ao longo da sua prelação, perguntas das pessoas que também estão participando do debate e veremos formas de contemplar as demais perguntas e lhe dar a oportunidade também de responder. Então, as 2 questões gerais são: a primeira, quais são os efeitos da pandemia do Covid-19 no seu país? A segunda questão é que estratégias a universidade busca ou deve adotar para desenvolver as atividades acadêmicas durante esse período. A senhora tem 1 hora e a senhora está com a palavra. Obrigada. Voy a hablar en español.
y quería empezar diciendo buenas tardes y que es un gusto estar aquí con ustedes, aun cuando sea a la distancia. También quiero agradecerle a Salomao por la invitación a participar de estos diálogos críticos sobre el impacto del COVID en las universidades. Es posible que algunas de las estrategias, o muchas quizás de las estrategias que estamos usando ahora para lidiar con la crisis, se conviertan en realidad, en una realidad en las prácticas cotidianas después de que pase la crisis. Y entonces me parece muy buena idea empezar a pensar desde ahora sobre los problemas, las implicancias y los desafíos y oportunidades de lo que estamos haciendo ahora. Respecto de la primera pregunta, que es el impacto del COVID-19 en Estados Unidos, la respuesta corta es muy simple, muchos efectos. El más obvio de los efectos tiene que ver con la salud pública. Desde enero a mayo, desde enero, perdón, no a mayo, estamos en junio, ¿no? Desde enero, Estados Unidos reporta... Está mudo. Sí, no sé, se cortó el... desde enero, el país reporta cerca de 2.3 millones de contagios y casi 120,000 muertes asociadas a COVID. Inicialmente los contagios se concentraron en zonas metropolitanas con mucha densidad urbana y en poblaciones de mayores de edad. Eso está cambiando ahora recientemente, así como el virus se traslada a otras zonas más suburbanas e incluso rurales y empieza a atacar también a poblaciones de adultos jóvenes. Lo que no ha cambiado, eso sí, es que una proporción o como dentro de las víctimas que tienen que ir a hospitales hay una presencia desproporcionada de comunidades de recursos modestos, de inmigrantes y de comunidades de color. Como mencioné también, esto ha tenido implicancias para los hospitales, ¿no? Muchos hospitales han colapsado o van a colapsar pronto y faltan ventiladores, tests, máscaras, etc. Eso en el lado negativo. En el lado positivo, algunos piensan que estamos avanzando en la investigación biomédica aplicada a pasos agigantados, que estamos haciendo probablemente en 2 años, vamos a hacer lo que normalmente se hace en 10 años en términos de vacunas, innovaciones tecnológicas de equipo médico, producto, ¿no?, de la necesidad, y tratamientos, etcétera. Entonces, eso en términos de salud, esos son los impactos en términos de salud. En términos culturales, y esto me imagino que ustedes han tenido también, les ocurre lo mismo, uno ve muchas transformaciones en la manera como nos relacionamos, ¿no?, en las normas de relación, desde cómo nos saludamos, por supuesto, máscaras, distancia social, los protocolos de cómo uno, por ejemplo, va desde la peluquería hasta el servicio de público, ¿no?, a hacer trámites. Y entonces han habido bastantes transformaciones en esa área también. Un tercer efecto es un efecto económico. El desempleo ha crecido muchísimo. De enero a mayo hubo un crecimiento desde un 3.8% de desempleo a un 13%. Y en abril el desempleo llegó al 14%, que es el porcentaje más alto de desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Una buena parte de la pérdida del empleo ha sido servicios básicos, personales, y entonces mujeres, comunidades de color, afrodescendientes en particular, e inmigrantes también han sido los más afectados por la pérdida de empleo. Además del impacto en la salud, la cultura y la economía, el COVID ha tenido también un impacto en la política de Estados Unidos.
Lo más importante tiene que ver con la elección presidencial de este año. Este año es un año electoral importante, elegimos presidente, elegimos diputados, toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. También se eligen varios gobernadores del país. Y fundamentalmente lo que ha pasado es que la respuesta más bien débil del gobierno federal ha afectado negativamente las posibilidades de reelección del presidente actual, del presidente Trump. La elección no está claramente decidida y, por supuesto, mucho puede pasar de aquí a noviembre, pero ha habido una erosión importante del soporte al presidente entre las mujeres, los adultos mayores, y fundamentalmente entre independientes y republicanos moderados. Es decir, ahí donde había un apoyo anteriormente, ese apoyo se ha ido como adelgazando, ¿no? Un segundo impacto ha sido la movilización de comunidades de color en Black Lives Matter. Han sido comunidades que han sido bastante negativamente afectadas por el COVID y junto con el tema policial, ¿no? Hay una sensación de que hay un sistema como de discriminación estructural, ¿no? Entonces, esas comunidades están también en una crisis de salud, así como en una crisis económica, ¿no? Porque, como dije, son comunidades afectadas por el desempleo también. Estados Unidos tiene un sistema de 2 partidos políticos, republicanos, que serían de la derecha, conservadores de la derecha a la centro derecha, y los demócratas más o menos de izquierda, centro-izquierda. Y una de las cosas que ha pasado con el COVID es que el Partido Demócrata, que es más hacia la izquierda, ha tenido un proceso de más izquierdización, en particular con una política muy específica que tiene que ver con la salud pública. Estados Unidos no tiene un sistema de salud pública, es uno de los países ricos que no tiene, el único país que no tiene, y el ala más de izquierda del Partido Demócrata ha hecho eso una bandera electoral. Y hasta hace poco era considerado algo como súper extremo de izquierda. El COVID creo que ha transformado la opinión pública y la ha hecho más favorable a la idea de un sistema de salud pública, y en el Partido Demócrata en particular, muchos demócratas ahora es como mainstream, ¿no? Es una visión no extrema más. También ha habido un proceso mayor de polarización. Hay una crisis, ¿no? Y Estados Unidos es un país federado con gobiernos estaduales bastante fuertes, y entonces el gobierno está fragmentado entre estos 2 países, entre distintos estados, distintos niveles dentro de los estados. Entonces hay mucho, como en inglés se dice finger pointing, echarle la culpa al otro partido, etcétera. Y bueno, ha habido un proceso de politización también de ciertas como normas, ¿no? Las máscaras, por ejemplo, hay toda una cosa muy política. Los que usan máscaras son más como demócratas, los republicanos, y más que los republicanos, la parte, el support, el apoyo a Trump es muy anti-máscara, ¿no? Como se ve la máscara como una amenaza a la libertad individual, ¿no? Eso por una parte. Y lo último tiene que ver con una preocupación en la izquierda y en la derecha con los derechos civiles. Una de las cosas que han surgido como importantes para lidiar con esto ha sido el rastreo, el seguimiento de casos, ¿no? A través de apps móviles o de tecnología, ¿no? Y esa tecnología puede tener desde información, todo tipo de información personal, incluyendo incluso hasta información genética de anticuerpos y eso. No genética, pero de salud, ¿no? De anticuerpos y eso. Y entonces hay todo un debate, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de eso para los derechos civiles y el control del gobierno sobre esos datos, etcétera? Entonces, como digo, ha habido un montón de consecuencias políticas también.
Voy a dejar la primera pregunta hasta acá, nada más, porque para que si tienen más preguntas podemos hablar un poco más de todas estas cosas al final de la presentación, porque quiero ahora moverme y empezar a hablar de la pregunta 2, ¿no? Que tiene que ver un poco de qué ha hecho la universidad donde yo estoy, qué hemos hecho los profesores en particular. Y para empezar me gustaría contarles un poquito de mi universidad. Yo trabajo en la Universidad del Estado de Missouri, MSU, que es una universidad pública que está en el centro del país. Se encuentra ubicada en la ciudad de Springfield, como los Simpsons, ¿no? Que tiene la tercera ciudad del estado de Missouri y tiene aproximadamente 170,000 habitantes. La universidad se financia, es del Estado, pero no hay universidad pública gratuita, ¿no? En Estados Unidos. Entonces se financia con una mezcla de recursos privados y públicos. Los recursos privados vienen fundamentalmente de matrículas y otros pagos que hacen los estudiantes y también de donaciones privadas. Y la otra mitad viene de recursos nacionales y del Estado. Más del Estado que nacionales, pero ambas. La universidad tiene casi 24,000 estudiantes, y 85% de esos estudiantes son de pregrado, la gran mayoría son de Missouri, el 80% son blancos. Hay un 5% de estudiantes internacionales de todos los lugares del mundo, China, India, Arabia Saudita, América Latina, etc. Y el resto son minorías étnicas y raciales nacionales. La mitad de los estudiantes reciben beca o tienen préstamos estudiantiles, y un tercio de los estudiantes califican para becas nacionales para estudiantes en situación de pobreza. Eso en términos de los estudiantes, ¿no? La universidad es fundamentalmente una institución dedicada a la enseñanza de pregrado, pero todos sus departamentos enseñan maestrías y algunos departamentos tienen doctorados. Esos son doctorados profesionales, como farmacia, kinesiología, etc. Y la universidad requiere que los profesores produzcan investigación o hagan creación artística, y dependiendo de cuánto del tiempo los profesores destinan a este tipo de actividades de investigación, o si tienen un cargo administrativo, que enseñen entre 2 y 4 clases. El promedio normal es de 3 clases por semestre. Y les cuento esto para darles un poco un contexto, para contextualizar los eventos desatados por el COVID y la forma como la universidad trata de responder. Entonces, en Missouri, en el estado, ¿no? Los primeros casos confirmados de COVID se hicieron públicos a principios de marzo, y eso sería como un par de semanas antes de las vacaciones de primavera. Son las vacaciones de la mitad del semestre en MSU. En nuestro semestre va de enero a mayo. El 12 de marzo, las autoridades universitarias enviaron una comunicación a toda la universidad informando de que había un potencial caso de contagio en la ciudad, en Springfield. Informando también que habían decidido que las vacaciones de invierno iban a empezar unos días antes y de lo previsto, y que habría una alta posibilidad de que una vez que terminaran las vacaciones volviéramos en un formato virtual, ya fuera en forma temporal o por el resto del semestre. En emails subsecuentes, la universidad primero confirmó que volvíamos de vacaciones en un formato virtual por el resto del semestre, o sea, hasta mayo. Extendió en una semana las vacaciones de primavera para darle tiempo a los profesores para poder transicionar a un sistema en línea.
todo el mundo estaba transicionando a un sistema en línea, y para que los estudiantes pudieran dejar los dormitorios de la universidad y se fueran a sus casas. La universidad también paró todo el financiamiento y permisos para viajes de estudio, conferencias, etcétera, para cualquier cosa que involucrara viaje, tanto para estudiantes como para profesores. Y finalmente le solicitó a los profesores que desarrollaran estrategias individuales para ajustar las clases al nuevo sistema en línea. Y también le pidió a los diferentes jefes de las unidades, de los departamentos, generar también estrategias específicas para esa unidad, para lidiar con temas de personal, de planta administrativa y modificar políticas, ¿no? de investigación o cualquier otro tipo de política administrativa. Y entonces, básicamente lo que esto significó fue una respuesta bastante descentralizada, algo monitoreada por las autoridades universitarias, pero bastante descentralizada. Entonces, lo que pasó aquí en esta clase puede haber sido muy distinto a lo que pasó en otra clase. Con respecto a la enseñanza y a la investigación, que es la parte que yo conozco más, no tengo un cargo administrativo realmente, diría que los ajustes fueron un proceso afectado por el contexto económico y político de la universidad, así como por la evolución del virus y el contagio, y también por las decisiones individuales, ¿no?, tomadas por los diferentes profesores y por los jefes de las diferentes unidades académicas de la universidad. Entonces, primero quiero hablar un poco de lo que pasó en la enseñanza y después voy a hablar un poco de lo que pasó con la investigación. Con respecto a la enseñanza, como mencioné, diferentes profesores usaron diferentes estrategias. Por ejemplo, algunos pusieron sus notas de cátedra, las escribieron y las pusieron en línea. Otros hicieron videos o podcasts. Otros grabaron la voz sobre PowerPoint. Y otros simplemente decidieron no hacer ningún tipo de cátedra o de dar como una cátedra, ya fuera escrita o por video, como fuera, sino que simplemente usaron trabajos y guías de trabajo. Algunos profesores mantuvieron sus evaluaciones tal cual, otros modificaron el formato de sus exámenes y trabajos, y otros eliminaron trabajos. Yo básicamente lo que hice fue poner mis cátedras fundamentalmente para mi clase de introducción en YouTube. Sostuve sesiones de discusión con estudiantes en Zoom y puse en Blackboard. Blackboard es la plataforma virtual de comunicación, que es como el pizarrón. Blackboard significa pizarrón, en que los profesores se comunican con los estudiantes. Y yo siempre lo he usado, pero entonces ahora hice un uso más intensivo para recordarles a los estudiantes lo que estamos haciendo, generar como una presencia, ¿no? Y también modifiqué el formato de los exámenes. En general, lo que yo he visto es que las diferencias en estrategia de los diferentes profesores estuvieron guiadas por el análisis individual de los distintos profesores, ¿no?, en términos de con qué formato se sentían más cómodos. Tengo colegas que dijeron, yo no voy a hacer un video, no quiero aparecer. Otros que sí, etcétera, ¿no? ¿Qué formatos eran un mejor match para el tipo de material y la pedagogía ofrecida? O dependiendo, así como para el nivel del curso, no es lo mismo enseñar a alumnos del primer año que los alumnos que ya están en el cuarto año, ¿no? Y disciplina, ¿no? Sí, biología versus arte versus ciencia política. Y también un cálculo de cuáles tecnologías los diferentes profesores pensaban que podían dominar en corto plazo. Es importante mencionar que muchos profesores, yo incluida, nunca habíamos enseñado en línea. Y algunos, aquí me incluyo yo también, somos críticos de la enseñanza en línea. Y ese ha sido un formato que la universidad ha tratado de expandir en los últimos años. Algunos profesores también son mayores
y no tienen tanta facilidad con las nuevas tecnologías y entonces tuvieron problemas para transicionar, ¿no? Tengo colegas como senior que nunca han usado Blackboard, no hacen nada nuevo, ¿no? Entonces, a pesar, por ejemplo, en mi caso, a pesar de que nunca había enseñado en línea, sí conozco cómo usar como YouTube y cómo usar Blackboard y cómo usar un montón de cosas, ¿no? Dicho esto, y independiente de lo que los profesores decidieron hacer y cómo les funcionó, una vez reiniciadas las clases, todo el mundo transicionó en línea. No tengo datos para determinar qué estrategias fueron más exitosas que otras y por qué, o cuán exitosa fue la transición en general, ¿no? Pero sí me gustaría notar 4 patrones problemáticos. Son 4 patrones generales que se hicieron evidentes casi inmediatamente, yo diría en mi caso la primera semana que empezaron las clases en línea. Y también son problemas más o menos generalizados que escucho de colegas. Primero fue problemas de acceso a Internet. Alumnos y profesores que viven en zonas más alejadas de la ciudad o más rurales, en las afueras de la ciudad, tuvieron dificultades con el acceso a Internet. Y aún dentro de la ciudad, algunos profesores y estudiantes también tuvieron problemas. Problemas que tenían que ver básicamente con el tipo de planes de Internet que tenían y problemas con el tipo de computadores que tenían. Entonces, un buen computador, puedes hacer un buen video y comunicarte por Zoom. Una mala conexión de Internet hace que tu Zoom se caiga, ¿no? O cualquier otro programa que estés usando para comunicarte con los estudiantes. Ese fue un primer problema. Un segundo problema tuvo que ver con los alumnos internacionales, que dada la situación migratoria del país, la universidad le sugirió a los estudiantes internacionales no volverse a casa, dado que podía ser que no pudieran volver. Y entonces la mayoría se quedó, creo que la gran mayoría se quedó. Y esto es como información casuística, simplemente porque tengo algunos alumnos que son alumnos internacionales, algunos estaban muy solos, muy preocupados por sus familias, en fin, con dificultades emocionales. Y en algunos casos hubieron problemas migratorios. Conozco al menos un caso de un estudiante que tenía una beca del gobierno federal, que apenas el sistema entró en línea, le quitaron la beca y se tuvo que volver en forma inmediata a su casa. También hay información casuística de que algunos estudiantes volvieron a hogares disfuncionales, abusivos, con relaciones abusivas o en situaciones de extrema pobreza, que les hizo extremadamente difícil, si no imposible, terminar el semestre, ¿no? Y entregar los trabajos, tomar los exámenes, etc. Y finalmente, algunos alumnos tenían graves problemas de salud en casa, ya sea porque ellos mismos eran inmunodeprimidos y no podían salir, o porque tenían familiares inmunodeprimidos y tenían que cuidarlos, ¿no? O porque tuvieron familiares que se enfermaron de COVID, algunos en forma grave. Y esto es importante sobre todo para comunidades de color, comunidades inmigrantes, comunidades de bajos recursos en las zonas urbanas. Ese es el principio, ¿no? del COVID en las zonas urbanas del estado. La universidad respondió a estos problemas. Bueno, hay muchas otras dimensiones, pero solamente esto es lo que yo conozco mejor. Respondió a estos problemas con algunas iniciativas que me parece fueron muy buenas. Entonces, primero, lo positivo. Una de las cosas que hizo la universidad fue ofrecer a 0 costo, gratis, celulares, con un hotspot, es decir, como con un punto de acceso a Internet ilimitado y gratis a los estudiantes y profesores. Es decir, que puedes usar tu celular como una fuente de Internet. Una segunda cosa fue, postularon a un dinero del Congreso
para ofrecer más ayudas estudiantiles de emergencia a estudiantes. Un montón de estudiantes tuvieron que, eso no mencioné, pero algunos de mis estudiantes, por ejemplo, los padres perdieron trabajo y entonces ellos tuvieron que ponerse a trabajar para ayudar a la familia, ¿no? Y entonces la idea era como poder ayudar a estos estudiantes y sus familias. Una tercera cosa fue que la universidad le permitió a los estudiantes cambiarse de un sistema de notas, es decir, haces tu trabajo y te sacas un 100%, un 90%, lo que sea, a un sistema de ¿pasas la clase o no la pasas? La idea era que era un semestre de emergencia, un semestre diferente, que habían todos estos problemas y que no querías que las notas, ¿no?, se vieran negativamente impactadas, en algunos casos por razones que eran totalmente ajenas a los estudiantes, ¿no? También expandieron el tiempo para votar una clase, es decir, estudiantes pudieron esperar hasta casi la última semana para tirar la clase, como entonces si estaban por reprobar la clase, en el fondo, en vez de recibir una nota reprobatoria, simplemente eliminaban la clase. Hubo un periodo en que podían hacer eso y recuperar su dinero, y después, pasado ese periodo, que casi llegó hasta el final del semestre, podían seguir haciéndolo, pero sin recibir dinero, ¿no? También amplió los servicios psicológicos y sociales, expandió el sistema de despensa ¿cómo se llama?, de la universidad para funcionarios, profesores o estudiantes que están en situación económica complicada, pueden ir a la despensa y conseguir comida, ¿no? Y finalmente, me parece que fue importante, a través de Blackboard, identificó a estudiantes que no se habían metido nunca al sistema y estudiantes que no estaban tomando los exámenes y las pruebas. Y entonces la idea era como poder intervenir. Y como la idea era que los profesores, que ellos nos daban la información a nosotros y nosotros inmediatamente podíamos contactar a los estudiantes, preguntarles qué pasa, dar oportunidades, fijar, como tratar de ser como flexibles, ¿no? Estas me parecen como súper buenas ideas. Desafortunadamente hubieron algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, muchos alumnos no hicieron uso de los recursos económicos extra que habían. Por ejemplo, la universidad identificó que solo 1/3 de los estudiantes con necesidad económica aplicaron a los recursos. En algunos casos, en la despensa, por ejemplo, muy pocos alumnos se acercaron al sistema de despensa. Y no me queda muy claro si esto tiene que ver, con qué tiene que ver esta situación. Una posibilidad es que hubieron problemas de comunicación de la universidad. Otra posibilidad tiene que ver con la cultura muy individualista de los sectores populares americanos, que no quieren ninguna ayuda. O porque hay algo acerca de estar conectado físicamente con la universidad, ¿no? Estás conectado con la universidad, le prestas atención a la universidad, tienes un vínculo. Pero si estás muy lejos, simplemente la gente no mira su email de la universidad, no mira su website, el website de la universidad, entonces no se enteran. Y aun cuando la universidad haya enviado toda la información que puede haber enviado, no lo consideran. O aún si lo reciben como texto, no le prestan mucha atención. Me parece también que algunos profesores no transicionaron muy bien, que muchos alumnos se sintieron un poco perdidos, sin estructura, con cero conexión con sus maestros y compañeros. Creo que algunos profesores también fueron un poco inflexibles, o en algunos casos simplemente alumnos pensaron que no tenían que hacer nada para pasar, ¿no? Una vez que pasaste en línea era como que ya te regalaron el semestre, ¿no? Entonces un poco de todo de eso. Y finalmente también alumnos con falta de interés académico, o falta de disciplina, o que no se comunican muy bien, tuvieron muchas dificultades para transicionar al sistema, porque comunicación, disciplina, interés, todas esas son habilidades y competencias fundamentales para que te vaya bien en Internet, en el sistema en línea. Y es importante mencionar, por supuesto, que la mayoría de los alumnos no eligió estudiar en línea.
sino que fue forzado por las circunstancias y entonces no estaban necesariamente preparadas, ni psicológicamente ni técnicamente, y me imagino que para algunos también generó rechazo. Finalmente diría que la universidad podría haber hecho más en algunas áreas, creo. No sé realmente si es posible, dado de nuevo la política migratoria del país, pero me parece que se podría haber dado un poco más de apoyo a estudiantes en situaciones migratorias complicadas, apoyo legal. No sé cuántos casos eran y no sé realmente cuánto la universidad podría haber hecho, pero suponiendo que podría haber hecho algo, suponiendo que se podría, habría sido bueno haber hecho quizás más. Eso con respecto a la enseñanza. Con respecto a la investigación, un poco de contexto primero también. En paralelo al cierre de la universidad y su paso en línea, la ciudad y el estado entraron en cuarentena. Se cerraron o semicerraron la mayoría de los negocios. Y esto afectó, bueno, por supuesto, el desempleo y el empleo, etcétera, y también como la situación financiera de los negocios, pero también afectó la colección de impuestos del Estado. Y en paralelo también tienes más gente con desempleo, entonces el Estado también tenía que aumentar asistencias económicas, seguros de desempleo y también apoyar al sistema educacional de primaria y secundaria, que igual que nosotros empezó a transicionar en línea. El estado de Missouri tiene una política fiscal muy estricta. No puede tener un déficit económico, es decir, no puede gastar más de lo que recibe. Así que que era precisamente la situación que se generó por el COVID. Así que el gobierno tuvo que parar la entrega de recursos que la legislatura del estado ya había alocado, por ejemplo, a Missouri y otras partes. También al resto del sistema de educación superior, el resto del sistema de educación superior del estado. En el caso de Missouri State, también la universidad tuvo que devolver un poco de dinero a los alumnos que se fueron de sus dormitorios, ¿no? Porque no iban a estar acá todo el semestre. Y también devolverle el dinero a los alumnos que se retiraron de las clases dentro de una cierta ventana. La universidad, por suerte, tiene un fondo de reserva, pero tuvo que cortar en algunas cosas y en ese momento lo que significó fue un recorte temporal de salarios de administrativos de alto nivel. Algunos administrativos de más mandos medios y en el escalafón más bajo fueron puestos en 3/4 de jornada. Hubo estrategias de recorte de electricidad, etc. En parte, la universidad también estaba cerrada. Por ejemplo, ahora la universidad está cerrada. Yo estoy acá simplemente por asegurarme que me puedo conectar, pero no tenemos aire acondicionado, ¿no? Funcionando. Con respecto a la investigación, los recortes tuvieron 4 consecuencias importantes. La primera tiene que ver con préstamos interbibliotecarios. Todas las copias físicas pararon. Entonces, solamente se podían pedir artículos en línea a través de otras bibliotecas de la universidad, del estado. Pero, por ejemplo, yo necesito 3 libros clásicos que solamente están en formato físico y voy a tener que esperar hasta julio, ¿no? Imagino que para colegas que son historiadores, que trabajan con documentación, la situación, a no ser que los documentos estén digitalizados, me imagino que la situación puede haber sido un poco complicada también. La biblioteca también paró nuevas adquisiciones de libros y cambió su plataforma de búsqueda y de acceso a libros a un sistema abierto, que es más barato, ¿no?, que lo que la universidad tenía, pero no da el acceso amplio del sistema anterior. Y eso significa, para los profesores que hacen investigación, depender más de préstamos interbibliotecarios, que son más lentos, suponen menos tiempo de préstamo, etc. La segunda cosa tiene que ver con viajes a conferencias, hacer trabajo de campo, etc. Yo, por suerte, alcancé a hacer trabajo de campo el año pasado, pero si hubiera tenido que haber hecho trabajo de campo este año, no habría podido.
es posible que todo esto se rearme en julio, pero lo más probable es que hayan menores recursos para viajar y hacer investigación, ¿no? La tercera cosa tiene que ver con que el cierre de la universidad implicó un par de cosas, ¿no? Uno es que programas colaborativos con otras universidades donde los profesores venían a la universidad, se cerró, ¿no? Conferencias, paneles, etcétera, todo eso desapareció. Y también en el caso de profesores que hacen investigación de laboratorio, los laboratorios se cerraron completamente. Entonces, no sé cuál es el impacto de eso en investigaciones biológicas, químicas, etcétera, donde realmente necesitas el día a día del laboratorio, ¿no? Y lo último tiene que ver con becas de investigación, plata para hacer investigación. La universidad se comprometió a mantener esas becas, pero achicadas. Y dado que las universidades académicas, universitarias y no universitarias en el Estado y en el país se han contraído también económicamente, todo parece indicar que van a haber menos recursos para investigación. Hay menos ahora, va a haber menos en el futuro. Sospecho que en general los recortes presupuestarios afectaron a los profesores de diferentes maneras, dependiendo del tipo de investigación que realizan, la etapa en la que se encuentran, etcétera, ¿no? El punto es que la universidad reconoció estas dificultades y tomó algunas medidas, básicamente relacionadas con los profesores que están postulando a la planta. Nosotros tenemos los profesores de tiempo completo, tienen 6 años para demostrar que un cierto récord de publicaciones y de enseñanza y de servicio a la universidad, y después de eso entra a un sistema de contrata que es de planta, es decir, que es mucho más difícil de despedir, que hay como mayor seguridad laboral, ¿no? Y como entonces la universidad permitió a los profesores que están en el proceso de cambiar a este sistema de planta, un año, les extendió un año, ¿no? Porque es posible que por el COVID no puedan cumplir con los requisitos de investigación de la universidad. Eso en general. Para terminar, quería hablar de qué es lo que se viene, qué viene en el futuro. No sabemos cuándo va a llegar la segunda ola de contagio, pero de que llega, llega. De hecho, los casos de contagio han empezado a aumentar en la ciudad, habían bajado y ahora están subiendo. Son poquitos todavía, 140 en la universidad. La ciudad nunca fue impactada muy fuerte, pero no sabemos si eso va a cambiar pronto. El campus abre en julio, vuelven primero los atletas y la universidad va a empezar a recibir estudiantes de primer año que vienen para orientación. Y el sistema de trabajo con esos alumnos va a ser un poco diferente, más corto, un periodo más corto, con grupos más pequeños. Los alumnos van a tener que testearse y van a tener que seguir algunas normas de distancia. La gran prueba, eso sí, de fuego va a ser en agosto, cuando todos los estudiantes vuelvan. Se aumentó un poco la oferta en línea de cursos, pero los estudiantes no quieren clases en línea, quieren clases en persona. Las encuestas muestran al estudiantado. Entonces la mayoría de las clases van a ser presenciales. No sabemos cuántos los estudiantes van a seguir las instrucciones, cuánta capacidad la universidad va a tener para testear, rastrear, hacer cumplir normas y contener contagio. Eso no sabemos hasta que empiece a ocurrir. El ritmo de contagio también va a estar afectado por 2 otros elementos. Uno de ellos tiene que ver con el clima. Estamos ahora en verano y parece ser que el virus tiende a debilitarse con el clima más cálido. No sé si será cierto o no, pero en el invierno es la temporada de virus, de todo tipo de influenza, ¿no? Entonces va a haber también eso ocurriendo en paralelo. Y después está Black Lives Matter. Las protestas Black Lives Matter se han difundido nacionalmente. Incluso en nuestra pequeña ciudad hemos tenido protestas de más de 1000 personas. La mayoría de esa gente que participa
de la protesta son jóvenes. Y una vez que empiecen las clases, yo imagino que si las protestas continúan van a ser más grandes. Y van a ser más grandes porque van a haber más estudiantes y porque el capítulo de Black Lives Matter en Springfield está ubicado en la universidad. De hecho, un estudiante de la universidad la que lo inició. Y los estudiantes afrodescendientes de la universidad, que son la minoría en la universidad, 3.8, están súper activos. De hecho, hay un hashtag, hashtag Black at Missouri State. La universidad le ha solicitado a los profesores y de nuevo jefes de departamentos a generar sistemas de contingencia en caso de un rebrote. Entonces estamos más preparados que el año pasado, pero aún así si hay un rebrote y supuestamente vamos a empezar en clases presenciales, va a ser de nuevo una cosa un poco disruptiva pasar al sistema en línea. Segunda cosa tiene que ver con los recursos del Estado. Sabemos que los recursos del Estado se van a reducir aún más, pero no sabemos cuánto más. Por una parte, no sabemos cuántos alumnos realmente van a elegir no matricularse en la universidad por el próximo año, por el prospecto de contagio, por no querer tener un semestre igual que el anterior, para los que fue un poco traumático, etc. Por el momento parece ser que la universidad va a perder menos estudiantes de los que inicialmente pensaba, es decir, que más estudiantes se están matriculando de los que la universidad pensaba que se iban a matricular, lo cual es bueno. E imagino que ello tiene que ver con que 2 universidades dentro del estado cerraron un montón de programas, casi están en la bancarrota. Entonces me imagino que esos alumnos tienen que ir a otra universidad. También ha habido contracción en el empleo, ¿no? Y quizás una necesidad psicológica de volver a la normalidad, ¿no? De tener contacto humano, de volver a disfrutar de lo que es una experiencia universitaria en persona. Por otra parte, tampoco sabemos cuán rápido y cuánto se va a recuperar la economía del Estado. Y esto es importante porque sabemos que van a haber recortes presupuestarios, pero no sabemos exactamente cuánto. Estamos también en un año electoral, difícil, bastante polarizado y mucha incertidumbre. A diferencia de algunas otras universidades en el estado, como mencioné, nosotros tenemos un liderazgo bastante racional y comprometido con mantener una educación de calidad. Y estamos en una buena situación económica como institución. Así que creo que vamos a capear mejor la crisis que otras universidades. Los 2 casos a los que me refería con anterioridad son universidades que despidieron a 1/3, a 1/4 de sus profesores, cerraron muchos programas de humanidades y ciencias sociales. Nosotros creo que no estamos en esa situación, al menos, digamos, si las cosas continúan más o menos a este ritmo. Una vez que pase la crisis, no me queda muy claro cuál va a ser la nueva normalidad. Por ejemplo, cuánto de la enseñanza en línea va a permanecer. Está claro que la universidad puede funcionar en línea, pero por otra parte no me queda tan claro que el grueso de los estudiantes quieren aprender en línea. Tampoco sé por qué, ¿no? También tengo preguntas sobre el recorte del financiamiento. Si hay recorte, ¿significarán cambios estructurales en la organización de los departamentos, el número de profesores, los recursos disponibles para hacer investigación? Pregunta, ¿no? Y si eso ocurre, ¿cuánto es el recorte, ¿no? ¿Cuáles van a ser las prioridades del presupuesto, ¿no? En un contexto de constreñimiento de recursos. ¿Qué pasa con la investigación, no? Creo que es posible que la investigación o algún tipo de investigación, por ejemplo, pase a ser más en línea. Y yo, por ejemplo, hago entrevistas y trabajo cualitativo, y entonces yo ya he empezado a hacer algunas entrevistas en WhatsApp o Skype para gente que hace cosas estadísticas. Hay muchas bases de datos en línea, pero el problema es con la gente que estudia países más pobres, ¿no? Donde el sistema como de datos puede no estar digitalizado, o donde no sea tan fácil, donde, digamos, los potenciales entrevistados o la gente con la que informantes no tienen acceso a internet y a datos, ¿no?
o los costos son elevados, ¿no? Para hacer una entrevista. Entonces, y el acceso a la tecnología más precario, ¿no? Entonces, digo, en fin, mucha incertidumbre y sospecho que debe ser la realidad en otros países también. No saben muy bien qué va a pasar exactamente y cómo vamos a salir de esto, qué va a pasar una vez que termine, ¿no? Lo quiero dejar hasta aquí y entiendo que van a haber preguntas, así que encantada de contestar. Oh. Está muted el audio. No início, nos preparativos, nós discutíamos que nós tínhamos dificuldade de acessar as questões que estavam sendo feitas. Eu estou com essa dificuldade. Você está, Isabel? Ou você recebeu alguma? Não, eu estou com as perguntas aqui. Só antes de passar para as perguntas, deixa eu cumprimentar e agradecer a participação das pessoas. Nós estamos com perto de 400 pessoas participando, então, os nossos colegas, professores, professoras, estudantes da Universidade Estadual do Maranhão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dos diferentes campos da UFPA, a Federal de Santa Catarina, a Estadual da Bahia, nossos companheiros da Universidade Estadual do Pará aqui, a Federal de Goiás, os estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação, temos gente da Federal de Santa Maria, da Federal Fluminense e ainda temos colegas de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos, é uma rede bonita que se forma nestes tempos difíceis. Deixa eu fazer, então, e essa participação toda gerou uma série de perguntas, né? Que me parece que dizem muito, as reflexões da professora Indira dizem muito da realidade americana, mas ajudam a gente a pensar que as estratégias de enfrentamento se relacionam muito com o momento de cada país, né? Com a conjuntura política, com a situação econômica, de como se dão as relações sociais nos diferentes países. E as perguntas estão girando em torno disso. Então, o José Orlando, por exemplo, pergunta, quer saber das medidas governamentais para o enfrentamento junto à população mais pobre. Como é que vocês fizeram para manter as condições de isolamento das pessoas, sobre as... Mais lento. Ok. Sobre as condições de manutenção das aulas remotas, considerando que nem todos têm acesso a essa possibilidade de participação. Também pergunta sobre o que embasou... Desculpa, não entendi a primeira pergunta. Ok. A primeira pergunta tem a ver com as medidas governamentais para enfrentamento contra a população mais pobre. Eu vou tentar... Ok. As medidas governamentais para los... Então, como é que a população mais pobre teve acesso às condições para manter o isolamento, sobre as condições desse acesso à aula remota, frente a essa dificuldade toda, e também sobre as políticas de enfrentamento às desigualdades raciais. Então, esse é um primeiro conjunto de perguntas. Deu para entender? ¿Qué ha hecho el gobierno en relación a desigualdades raciales, acceso remoto y comunidades con menos recursos? ¿Sí? Isso. Bueno, la respuesta es depende dónde y cómo, ¿no? Como dije, Estados Unidos es un sistema federal, es un sistema federal muy fuerte. Los estados tienen muchos recursos propios y hay mucha autonomía
Entonces, algunos estados, por ejemplo, declararon una cuarentena estricta y cerraron lugares. Otros estados no hicieron eso. Y en algunos estados también hay bastante más autonomía local que en otros. Entonces, en algunos estados, cada ciudad hizo lo que quería. Depende también del contexto político del estado. Y eso significa el tipo de programas sociales, ¿no? Cuántos recursos le destinan los programas sociales. Entonces, sospecho que los estados donde hay programas sociales más robustos, hubieron mayor respuesta, ¿no? ¿Cómo se llama? A los temas de que los ciudadanos más pobres, ¿no?, pueden haber tenido en esto. Hay también, el Congreso pasó un paquete de emergencia para la mantención del empleo, pero la mayoría de las medidas concretas, así de si va a estar abierto el restaurante o no, son ciudades y estados. Entonces varía muchísimo. También hay mucha variación en términos de desigualdades raciales, de políticas de desigualdad racial. Me parece que en general, como Black Lives Matter muestra que esta es una parte débil en general, pero en algunos estados es peor que en otros. En estados donde había segregación, estados que tienen un legado de relaciones raciales más discriminatorios que otros, es bastante más complicado. Acceso remoto, poco. Porque en algún momento bajo el gobierno de Obama hubo una discusión de si el Estado debería poner sistemas de Internet nacionales, si debiera haber un sistema de acceso de Internet público, pero Estados Unidos es un país muy individualista, ¿no? Entonces, muy individualista, muy descentralizado, muy federalizado, ¿no? Entonces, todo es bastante fragmentado la respuesta. Entonces, no es una pregunta muy difícil de contestar porque no hay una sola respuesta. En Missouri, por ejemplo, el gobernador dejó que las ciudades hicieran todo lo que quisieran. Entonces, por ejemplo, nuestra ciudad, el liderazgo de la ciudad, que es un liderazgo conservador, ¿no? Nosotros estamos en una área bastante conservadora del Estado, es súper responsable y cerraron todo, no importa lo que sea, pero te vas a otra ciudad y completamente diferente. Entonces, aquí al lado, ¿no? Depende también cuánto enforce las máscaras y como cuánto seguimiento se le hace a esas cosas, también hay diferencias. Comunidades más pobres simplemente los gobiernos no tienen recursos para poder ni ayudar a los más pobres, ni hacer seguimiento, ni ayudar a sus hospitales, ¿no? Entonces, versus otras ciudades que son más de recursos y que pueden hacer más cosas, ¿no? Entonces, ahí varía mucho. No sé si eso es suficiente. Ops, de nuevo. Tem uma questão aqui. Na sua fala, você mencionou que o retorno das aulas presenciais, junto com o movimento antirracista Black Lives Matter, poderia aumentar, inclusive, esse movimento, uma vez que os alunos também, que compõem minoria racial, estão retornando às suas atividades, os problemas étnico-raciais estão presentes nas universidades. Você acredita que a opção por aulas à distância, aulas online, ela também possa ser uma tentativa de controlar esse movimento? Bueno, el movimiento fue posterior, ¿no?, a eso, así que no creo que haya una relación directa. Estou falando para o futuro, para agora, para o que vai vir. Pero pareciera ser que los estudiantes no se quieren matricular en universidades en línea. De hecho, en la costa este de Estados Unidos han habido unas lawsuits, ¿cómo se llama? Juicios a universidades para que cobren menos por enseñanza en línea.
Entonces, ¿cómo se llama? No estoy segura si hay una cosa así conspirativa, pero sí creo que hay obviamente una relación de que cuando no dejas que la gente se vea no hay un deterioro del tejido social y por lo tanto hay una baja de la protesta. Pero acá es poco, ¿no? Porque acá es 80% blanco. La comunidad es básicamente conservadora. Y la universidad sí tiene más estudiantes liberales, pero aún así comparado con universidades en América Latina o con universidades en ciudades grandes, el estudiantado tiende a ser más conservador. Pero las minorías están súper organizadas desde el principio del gobierno de Trump. Con el tema de inmigración, empezó a haber como todo un proceso organizativo y de recomposición de la organización. Así que estoy asumiendo que eso va a pasar. Ahora, no necesariamente va a pasar que más protesta una vez que los chicos vengan. Por ejemplo, en Carolina del Sur, en este momento, que es otro estado, han habido protestas, es un estado del sur con mucho problema racial, con muchas afrodescendientes, y había protestas fuertes, etcétera. Pero algunas protestas se decidieron como pararlas porque los niveles de contagio son altísimos. Han empezado a subir y los que van son precisamente comunidades de color, ¿no? Entonces hay como como estás como entre la espada y la pared, ¿no? Por una parte hay este racismo y tienes que hacer algo para hacerlo, por otra parte hay riesgos bastante importantes, sobre todo que ahora que empezó claramente a subir el nivel de contagio en la participación, ¿no? Entonces las comunidades también tratan de protegerse a sí mismas. No sé si eso va a pasar acá o no. Quién sabe, ¿no? Siempre. Además, los chicos siempre son impredecibles. Uno nunca sabe lo que van a hacer. Professora, tem algumas perguntas aqui sobre essa questão do movimento e, em especial, sobre o movimento Black Lives Matter. Fale um pouco desse movimento. Esse é um movimento espontâneo que surge agora, ele é organizado mais historicamente, quer dizer, tem a participação dos movimentos organizados mais históricos, mais antigos, é um misto dessas duas coisas. Como é que se dá essa questão? E aí eu já emendo na pergunta que veio dos participantes, da professora Eunice Moraes, que está perguntando, então, como é a relação da universidade com o movimento negro nos Estados Unidos. Então, fale um pouco disso para a gente. Black Lives Matter. No, Black Lives Matter es un movimiento, hay una organización Black Lives Matter, pero realmente es un movimiento de diferentes organizaciones e individuos, ¿no? Un movimiento social. Que lleva bastante tiempo, empezó a organizarse en línea primero, en un caso de un tipo que mató a un, como en autodefensa supuestamente, estaba patrullando la calle y mató a este joven en Florida. Y entonces empezó esto y salió impune, ¿no? Y entonces empezó esto y después hubo Ferguson, Missouri acá, hubo ¿cómo se llama? También la policía mató a una persona y hubieron 3 años hubieron varios días de protestas, así violentas, con fuego, con hace como quemas, y también en Chicago, en Boston, en diferentes estados. Y entonces, a raíz de eso, este movimiento más bien amorfo se ha ido como organizando. Ahora, tiene capítulos en diferentes lugares, pero no es un movimiento como una organización formal, no una organización piramidal, ¿no? Entonces hay mucho de descentralización también. Es un movimiento más bien joven también, de mucha crítica al movimiento de derechos civiles negros en Estados Unidos, porque tiene un componente también de derechos sexuales
y de minorías sexuales, que es importante. Entonces, es una crítica no solamente al sistema racial, ¿no?, del gobierno, sino también una crítica al movimiento feminista, al movimiento LGTB, por diferentes razones, ¿no? La feminista por ignorar el tema de raza, al movimiento negro por ignorar el tema de género y derechos sexuales y minorías sexuales, ¿no? Y es un movimiento bastante más joven, millennial, diría yo, fundamentalmente. Y bueno, y es como blanco y negro, ¿no? Pero fundamentalmente como las caras más prominentes son dirigentes, pero también mucho dirigente espontáneo, junto con dirigentes históricos, ¿no? Entonces es un movimiento más del tipo de los movimientos juveniles que uno ve ahora, y movimientos estudiantiles y ese tipo de cosas. La universidad con el movimiento negro, que supongo que se refiere al movimiento más tradicional de civil rights, ¿no? La universidad también, el movimiento más tradicional de derechos civiles negros, tiene también una presencia. En Springfield hay el NAACP, que es la gran organización histórica de derechos civiles. Tiene también un capítulo acá y también vinculado a la universidad. La universidad la universidad tiene como unos directores que tienden a son elegidos políticamente por el gobernador, y tiene, ¿no?, como los administradores. La administración es más bien liberal, y los directores en general han sido moderados, ya sea para la izquierda o para la derecha. La relación con el movimiento negro es más bien como formal y positiva, pero no diría que particularmente fuerte. En parte porque no estamos en una zona donde ese movimiento sea fuerte, y porque simplemente creo que no registran, porque hay muy poco, ¿no? Entonces no es una prioridad para la universidad. A pesar de que la universidad ha hecho esfuerzos en años recientes de tener mayor diversidad, de tener instituciones que lidien con temas de desigualdad racial, económica, etcétera, y de género, pero bueno, como en todas partes, ¿no? Se hace menos de lo que se podría hacer. Okay. Pero diría que en general positivas, pero no fuertes. Certo. Professora Rosimê, alguma pergunta? Eu tenho mais algumas aqui chegando. Então, assim, tentando juntar um pouco as perguntas, tem várias perguntas no sentido de saber um pouco sobre a pressão institucional, né? Algum setor do Estado que esteja fazendo algum tipo de pressão para que se retornem as aulas de forma online, de forma virtual, né? Como é que os professores as universidades estão lidando com isso? E também sobre o encaminhamento sobre o ano letivo. Quer dizer, se tem vários estudantes que não têm acesso à internet, às atividades, como é que se faz com o período letivo, com a validação desse período? Como é que se faz com aqueles que não tiveram acesso de forma nenhuma? São várias perguntas nesse sentido. Si hay presión institucional para volver en línea. Irónicamente, siempre ha habido presión para ir en línea, ¿ok? Como la idea es que van a haber más estudiantes, que se puede aumentar, etc. Pero irónicamente pasaron un par de cosas. La universidad dijo, bueno, los profesores que quieran dar clases en línea pueden dar clases en línea. Muchos profesores son mayores, ¿no? Y hay profesores también que son inmunodeprimidos. Entonces hubo una ola de profesores que, aun cuando no estén de acuerdo con enseñanza en línea en general, aun cuando no les guste, sienten que quieren hacerlo porque no se sienten seguros, como su salud, ¿no?, en la clase. No sienten que pueden confiar en alumnos de que se van a portar bien, que van a seguir las normas, etc.
¿no? Y aún si se siguen las normas, hay como problemas logísticos, como qué pasa cuando entran todos los chicos a la clase, antes de que empiece la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero surgió esta información en esta encuesta a los estudiantes, que los estudiantes no quieren en línea y muy pocos se matricularon en línea. Entonces, la presión ha sido irónicamente a volver en persona. Y entonces pararon ahora este sistema de que cualquiera que quiere hacerlo en línea puede, pusieron un límite, y entonces después de una cierta fecha, nadie puede postular a ¿cómo se llama?, enseñar en línea, salvo que tengas un problema y que puedas acreditar, ¿no? Con documentación médica que no puedes como enseñar en línea. Entonces, eso es como una parte irónica de esto, ¿no? Que la presión ha sido a lo contrario ahora, ¿no? La universidad siente que si va totalmente en línea, perderían estudiantes y perderían recursos. Y que estamos en una situación financiera extremadamente delicada. Si la universidad quiere seguir siendo lo que es, no puede como... Entonces creo que hay una idea de que, no sé, esto es lo que he escuchado en algunas reuniones, que como por ahí por octubre ya claramente va a haber un rebrote, entonces que empiezas no en línea, pero después apenas hay un rebrote, te vas en línea, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Pero creo que tienen clarísimo que en algún momento vamos a ir en línea, ¿no? Eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa si el electivo y eso, si es que se pasa en línea? No hay claridad. Bueno, creo que va a ser como este semestre. Probablemente sí hay, es como lo que han pedido por el momento es a los profesores tener planes de contingencia, si hay un rebrote y hay que ir en línea, ¿qué es lo que harían? ¿No? Pero no hay ninguna política determinada porque la idea es que volvemos en persona. Que la mayor parte de las clases vuelven en forma presencial. Pero no me parecería extraño que hicieran lo mismo que hicieron el año pasado, que hicieron este último semestre, ¿no? Que puedes votar las clases tarde, que puedes elegir si tienes notas o no tienes notas. Tampoco son políticas... Estados Unidos, ¿no? Todo es descentralizado y fragmentado, no hay nunca una política igual para todo el mundo, ¿no? Entonces la gente puede elegir, no hay una cosa de como... Porque algunos estudiantes pueden verse negativamente impactados por si pasan a pass, not pass, por ejemplo, a pasar o no pasar y no tener notas. Por ejemplo, si estás postulando a posgrado, necesitas tener notas, ¿no? No puedes no tener notas. Entonces esas son diferentes situaciones. Algunos alumnos que son súper buenos y que les fue excelente en línea, incluso mejor, ¿no? Porque no están menos distraídos. Por supuesto no quieren tener pass o no pass, quieren tener sus buenas notas, ¿no? Entonces, probablemente va a ser un sistema igual. Entendi. Tem uma questão aqui. Durante a sua fala, a senhora apresentou uma série de medidas de apoio da universidade, tanto para professores, estudantes, funcionários. Yes. A pergunta é da Dielen Santos. Ela pergunta, essas medidas, esses pacotes emergenciais de apoio, foram estendidas a outros níveis de ensino ou apenas às universidades? Cada universidad es autónoma. Esto es individual a la universidad nuestra. Las diferentes universidades hicieron diferentes cosas en el estado, porque son completamente independientes de cada una. Entonces esto es solamente lo que hizo nuestra universidad. Yo sé que otras universidades tuvieron con muchos problemas porque ya venían con una situación financiera difícil. Y entonces en el caso, no sé, si estás cortando el 40% de los profesores, si estás despidiendo el 40% de tus profesores, no creo que estés en condiciones de apoyos económicos, de otros apoyos económicos, ¿no?
Las universidades están básicamente quebrando. ¿Quién sabe si van a sobrevivir después del COVID? Professora Indira, dissemos há pouco que a pandemia não é só um problema de saúde, né? É um problema econômico, um problema político, cultural. No Brasil, vivemos hoje um avanço ultraconservador que também se baseia muito ou bebe muito na fonte do que vem acontecendo também nos Estados Unidos. E a pergunta do Raimundo, que veio da plateia, tem justamente a ver com isso, né? Então, há nos Estados Unidos um forte grau de anticientificismo nesse período de pandemia. Quer dizer, o que foi que embasou as estratégias? Né? Como é que esta questão se dá? Sabemos que tem um presidente que também, né, faz parte deste movimento, né, da ultradireita e ultraconservador, como o nosso, por exemplo. Como é que essas questões se deram lá? Sí, hay un antiintelectualismo y una actitud anticiencia en general que siempre ha estado presente en Estados Unidos, ¿no? Pero más ahora asociado porque ha estado como avalado, digamos, desde arriba. Pero con eso debo decir dos cosas. Primero, que es increíblemente politizada la cosa. Que no es como que todo el mundo es anticiencia o antiintelectual, ¿no? Que hay una cosa rural versus urbana, que hay una cosa conservador versus liberal, y que aún dentro de esos grupos hay variación. Entonces sí ha aumentado, pero no es monolítico, ¿no? No es monolítico y por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos aquí en un lugar muy conservador. Y esta ciudad empezó antes que la mayoría de las ciudades de Missouri a cerrar la ciudad, ¿no? Tenemos un liderazgo conservador de la ciudad, conservador así de muchos años, de una persona que era del Partido Republicano por muchos años, no un insurgente tipo Trump, y como lo que se llama un Republican, establishment Republican, del establecimiento republicano, ¿no? Y también ciencia, y aparece hablando de que lo que dice el sistema de salud en Missouri, etcétera, ¿no? Y eso no es el caso necesariamente en otros lugares donde hay un liderazgo conservador tampoco. Entonces, creo que es por el tipo de republicano que hay a cargo y creo que porque es como claramente conservador. Entonces no se sienten como amenazados, ¿no? Por los demócratas realmente, porque no, obviamente no hay posibilidad. Tem alguma pergunta, Rosimé? Oh, Rosimé. Eu estou com uma questão que tem a ver com a pergunta aqui. Eu vou formular, é mais ou menos o que a pessoa está levantando. É relativo à qualidade da aprendizagem comparada, né? Eu sei que tem uma série de fatores aí, a Covid, a transformação do formato de presencial para online à distância. Qual o impacto que a senhora vê na qualidade da aprendizagem desses alunos nesse momento, com todos esses fatores aí interferindo? Creo que lo que pasa es que en línea se amplifica los problemas que existen normalmente, que sabemos que tienen que ver con inequidades estructurales, pero también como con las características de los estudiantes que estaban ya mal, con notas, les fue peor, o igual, de mal. Los alumnos que estaban arriba, que les estaba yendo súper bien, la mayoría, salvo, creo que en mi caso, como 2, que tuvieron como problemas específicos, les fue igual o mejor. Es el medio, ¿no? El medio donde, y yo tuve como varias sesiones de discusión en Zoom, y entonces hablamos sobre el material, qué sé yo, pero también les pregunté, ¿no? Cómo se sienten con este formato, qué pasa.
Entonces, lo que dijeron es que básicamente una cosa importante para ellos era que tienes que ser disciplinado y automotivado. Y entonces, que es esa transición y que nadie te está diciendo lo que tienes que hacer y que eres como independiente y todo eso, alguna gente transiciona más rápido a eso que otra gente, que se siente un poco sin dirección, sin estructura. Un alumno comentó, la única manera como sé si es lunes o martes es porque tengo su clase, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Hay variación ahí entre los alumnos que serían los alumnos medianos, que les podría ir mejor o les podría ir peor. La calidad del aprendizaje. Lo que otros mencionaron fue que si bien algunos que les estaba yendo bien, que si bien les estaba yendo mejor, porque por ejemplo yo di exámenes, cambié mis exámenes para que tuvieran una semana entera para tomarla. Entonces les di las preguntas con anticipación y tenían toda la semana, con todos los documentos así abiertos y todo, ¿no? Pensando en que, no sé, no pueden conectarse hoy día, pero quizás mañana, entonces tenían más tiempo, de alguna manera las evaluaciones fueron más fáciles, no en términos de preguntas necesariamente más fáciles, ni el material más fácil, pero sí en términos diferentes a que si tienes que tomar un examen en una hora ahí sin nada, ¿no? Si no estudiaste, no estudiaste, ¿no? Aquí puedes igual mirar tus notas, etc. Pero como varios dijeron, pero si bien como me ayudó eso, siento que aprendo mucho más cuando conversamos y discutimos. Porque tengo preguntas, surgen otras cosas, que no es solamente el material duro del examen, sino que hay otras cosas que se aprenden en el proceso, ¿no? Y yo no soy, ustedes saben más que yo de esto, pero cómo hablar, cómo hacer presentación de argumentos, que a alguien se le ocurre una cosa diferente, que nos manda en una dirección un poco diferente, pero ahí hay un proceso de aprendizaje, ¿no? De cosas, una visión más crítica del material, a diferencia de estarse como aprendiendo el material, ¿no? Que es como reflexionar sobre el material. Y la reflexión siempre es más fácil, sobre todo cuando tienes menos lectura y menos conocimiento, se hace más fácil reflexionar con otros, ¿no? Solamente la gente que sabe muchísimo, ¿no? Puede reflexionar y ocurrírsele cosas así solo, ¿no? Pero, y aún así ni siquiera tampoco es el caso, ¿no? Sino pensar como los grandes científicos y eso, el trabajo es bastante en comunicación con otros, ¿no? Entonces creo que eso se hace difícil, primero porque hay como un disincronismo en la cosa en línea. Cuando estábamos hablando antes de que empezaran la clase, tenía problemas para saber quién le estaba hablando a quién y cómo. Y claro, estamos hablando en idioma que no, ustedes están hablando en un idioma que no conozco, ¿no? Y entonces eso también puede haber impactado, pero muy difícil de seguir, ¿no? Y creo que hay investigación que muestra que siempre hay como unos segundos de distancia en la comunicación virtual. No es inmediata como en... Y entonces creo que eso es difícil. Y si hay problemas de acceso, simplemente, no sé, de mis 20 alumnos que tenía en mi clase, en una de las clases donde hice Zoom sessions de discusión, empecé con 20 y algo, ¿no? Empezamos con 20 y algo, después bajó a 15 y después terminé las últimas 3 semanas con 8, porque era voluntario, yo lo hice voluntario, ¿no? Porque que no hubiera la nota asociada a eso. Terminé como con 6 o a veces 9, ¿no? Que son los alumnos más interesados, que son los alumnos que tenían, no sé, más preocupados no sé de qué, ¿no? Pero eran los alumnos que más participaban normalmente en la clase, ¿no? Entonces, no sé cuánto habrán aprendido. Los otros sé que les fue más o menos bien a la gente, un poquito mejor de lo que normalmente les iría, pero realmente en términos de ese aprendizaje más crítico, más de pensar, de darle vuelta a la cosa, de mirar implicancias más allá del material duro, no tengo idea. Profesora,
algum processo mais coletivo de debate, de organização da parte de vocês, professores, professoras, para discutir coletivamente os encaminhamentos? Como é que vocês se colocam nesse processo? Tenemos una cosa que es el Senado de la facultad, donde hay representación de los diferentes profesores y ese es un foro de discusión de políticas y de como en que los profesores básicamente presentan una posición como corporativa más bien, ¿no? Pero no, es muy descentralizado acá, ¿no? Y el hecho de que inmediatamente empezaron las vacaciones y nunca volvimos, el hecho de que lo que uno hace es lo que a uno le acomoda, ¿no? Genera no hay organización, ¿no? La organización que hay es informal, ¿no? Que llamo a mi colega y le pregunto, oye, estoy haciendo esto, ¿tú qué estás haciendo? O alguien manda por internet. Nuestro departamento se lleva muy bien, es muy colegial, entonces alguien mandó en algún momento un email, oye, estoy pensando hacer esto, alguien ha hecho esto, o los profesores que están haciendo cosas en línea ya tienen alguna propuesta sobre qué hacer en esto, pero no una discusión crítica de eso, sino más bien como pasarse información y apoyarse y como tener como algo de conversación, ¿no? Sobre cómo diablos hacemos esto. Mas, professora, você é estudiosa da ciência política, em especial da América Latina, né? Então, discute, estuda sobre os governos nos países da América Latina, e onde a gente sabe que temos questões, são todos países que viveram, né, processos de golpe militar, viveram ditaduras longas, tem uma democracia jovem que precisa ser aperfeiçoada, um modelo de democracia representativa que historicamente exclui a população mais pobre, e que se acirra muito nos últimos anos, né, diante desta onda conservadora, da ultradireita e tal. Quer dizer, é complicado falar de lição diante de quadro tão grave, mas assim, né, para a gente ir se encaminhando para o final desse debate, como é que você percebe os impactos, né, as possibilidades de impacto ou as lições, né, que esta pandemia pode trazer para esses processos nossos coletivos de luta pelo restabelecimento de uma democracia em crise e de processos de empoderamento mesmo diante de um cenário tão grave, tão complicado, né? Yo no he estado haciendo esa investigación sobre eso y no he visto investigación en ciencia política sobre eso. Lo que he visto en ciencia política es un montón de estudios, o más que estudios como producción académica, sobre las respuestas de los gobiernos al COVID-19 y de qué manera legados institucionales, ¿no?, han afectado eso. Como la fortaleza de los partidos, como los niveles de corrupción, como la vinculación y el lazo entre los partidos y la ciudadanía ha afectado las respuestas, como el populismo ha afectado las respuestas al COVID, y cómo eso explica como niveles diferentes de contagio, niveles diferentes de efectos y el impacto, ¿no? Como la cuantificación del impacto. Hay como claramente países que están sufriendo más que otros. Ahora, esos estudios no sé que para mí tienen mucho sentido, ¿no? Como las instituciones y el legado de las instituciones afectan, ¿no? Cómo los gobiernos responden a la crisis, y claramente esta es una crisis que requiere una respuesta como sociedad, ¿no? Y el Estado, en el fondo, representa esa sociedad, y la sociedad civil también organizada, ¿no? Pero la verdad es que como a veces uno ve casos de respuestas similares, o de respuestas que deberían ser, donde la respuesta fue mejor, pero no necesariamente se contuvo
la situación, ¿no? Pero estoy pensando en Chile. Chile tiene problemas, por supuesto, serios con instituciones ahora en crisis y eso, pero comparado con otros países de América Latina tiene instituciones más fuertes. Fue una respuesta más o menos mucho más decente que la del gobierno de acá al principio, y aún así ves como, ¿no? Creo que en Argentina también una respuesta muy fuerte, pero creo que ha habido también un aumento. Entonces creo que hay como, por supuesto, determinantes políticas de lo que se puede hacer, cuánto se puede hacer, culturales también, de cuánto la gente va a seguir las instrucciones del gobierno, cuánta confianza tiene en el gobierno. Creo que ese fue el problema en Chile, ¿no? Que el gobierno no necesariamente, irónicamente en este caso, no tenía malas ideas al principio, pero simplemente la gente no lo seguía y después empieza todo una debacle institucional, ¿no? Del Ministerio de Salud. Porque también hay un proceso de politización de la pandemia, ¿no? Por parte de los partidos y del gobierno, ¿no? No quieres aparecer como con un problema muy grave, ¿no? Porque es como que fuiste incompetente. Y entonces hay como toda una dinámica, ¿no? Como cómo empieza, cuál es el punto de partida institucional, cuál es la respuesta de las personas a lo que el gobierno hace, ¿no? Y de las organizaciones afectadas por estos como niveles de confianza en las instituciones o no, y después tienes ¿cómo se llama? Las propias dinámicas electorales, ¿no? Que empiezan a hacer, a guiar un poco la política, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, lo que tienes es claramente un intento de manipular datos para que aparezca el gobierno más exitoso en lo que estaba haciendo, ¿no? Pero, por supuesto, mediciones extrañas que subían y bajaban, y eso terminó ahora en la renuncia o el despido, no me acuerdo, del ministro de Salud, nuevo ministro, con cambios de gabinete. Pero entonces, a la pregunta de como la política en general, en términos de ciencia política, porque yo no, como te digo, es como las cosas que leo, ¿no? Son más bien institucionalistas, y más de política pública que a pesar de que, no, me equivoco, he escuchado a un par de colegas que han dado charlas sobre el impacto que esto puede tener en los partidos políticos, en procesos de realineación política, pero de nuevo es todo como medio a nivel institucional, ¿no? En parte porque ciencia política es quizás en Chile, donde yo trabajo más más shaped, más como por la academia norteamericana, que es más institucionalista, ¿no? Professora Rosimê. Obrigada, professora. Rosimê, tem mais alguma coisa? Tem uma única coisa só a questionar. Você falou que há pessoas, professores e estudantes que moravam em zonas rurais, quer por acesso ou por equipamentos, né, tinham mais dificuldades, e que por isso a universidade tomou uma medida, que foi a distribuição de equipamentos e pontos de acesso que facilitasse. Eu lhe pergunto, resolveu essa questão? E, para completar, a morte do George Floyd desencadeou todos esses movimentos aí que iam na contramão da pandemia, ou seja, se pedia quarentena e as pessoas, por uma questão de lutar pela própria vida, se arriscaram e foram às ruas. No nosso caso aqui, nós temos na nossa universidade pessoas com muita dificuldade de acesso e com equipamentos, e às vezes falta de equipamentos, que vão fazer, se a gente decidir trabalhar mais online que presencial, com que essas pessoas fiquem de fora. Eu pergunto, pelo que você já vê no seu país, você acha que essas situações, elas podem levar a uma mudança na realidade do país? Um momento em que nós vamos ter tantas eleições, é possível que haja alterações, mudanças em função da pressão que esses grupos minoritários... ¿Puede repetir?
Sim. Se Bernie, esses impactos dessas medidas que deixam de fora grupos minoritários podem afetar nos processos políticos, teremos eleições no seu país. Nós já vimos agora, o último evento, o Bush o Trump, desculpe, meio irritado com o número de pessoas presentes. Você acha que isso pode impactar no futuro político no seu país? sí. Celulares, primero. No sé. Lo que sí sé es que las compañías telefónicas permitieron a gente acceder como por al menos 2 meses, por 60 días, generaron programas ilimitados de acceso a datos a través del teléfono y creo que compartieron torres, como hubo algo ahí también de apoyo de las empresas de telecomunicación. No sé cuántos alumnos pidieron eso, el teléfono, no sé cuántos, los estudiantes tienen que retornar ese equipo al final del semestre. No sé cuántos lo pidieron y no sé cuán exitoso fue, ¿no? Eso con respecto a los celos. Con respecto de la muerte de Floyd y como cuánto lo que está ocurriendo puede generar una política, si entiendo bien, una política progresista respecto a las minorías. Ese era ¿no? La respuesta es que creo que hay como un proceso de catalización, ¿no? Hay como son catalizadores, ¿no? Y simplemente tienes como la discriminación no es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo que hay exceso uso de fuerza policial. Como la gente actúa ahora como si esto surgió, pero todos sabemos que no es así, ¿no? Entonces eso es más bien una constante. Ya han habido olas, ¿no? Como con eventos que han generado organización y protesta. Parece ser que ahora va a ser un poco más sostenido a través del tiempo, pero tampoco sé eso. No estoy segura. Pero creo que simplemente cuando ocurre algo de nuevo, lo mismo, ¿no? En una situación muy fuerte, grabada, en un momento en que la comunidad, esa comunidad en particular está sufriendo en forma desproporcionada de una crisis de salud, de una crisis de desempleo, los negocios, por ejemplo, el gobierno, generó el gobierno nacional un paquete de apoyo a business, como negocios, para mantener el empleo, en negocios menos de 500 personas. Justo hoy en la mañana leí un artículo que mostraba que el número de recursos que fueron a como negocios de personas de color fue minúsculo, ¿no? Que era precisamente las comunidades que están más estresadas por el... Entonces, como no sé si eso genera una mayor disposición a involucrarse en la política, ¿no? Y una vez que te involucras en la política, en la medida en que tu participación crece, también puedes como cambiar las políticas públicas, ¿no? De una manera más general que lo que cada universidad, lo que cada unidad hace y eso, ¿no? Que es lo que un poco estamos viendo. Yo creo que sí, que puede ser, que parece que hay un momento catalizador de reenergización de ciertas comunidades políticas, comunidades políticas en general, ¿no? Y más progresistas, y que quizás eso puede tener un impacto en la elección, quizás eso tenga un impacto en la organización también social, y en los movimientos sociales, y que eso tenga un impacto en los partidos. Pero, de nuevo, creo que está todo, no sé, a lo mejor esta soy yo, veo todo muy en el aire, muy como que hay como un momento de, como en un camino donde hay como un cruce de caminos, y siento que casi cualquier cosa azarosa puede como enviar las cosas en una dirección o en otra.
porque también hay mucha resistencia a estas protestas Black Lives Matter y a todo este proceso organizativo, ¿no? Y la reacción es bastante fuerte. Como cuando hubo acá Lives Matter, Black Lives Matter, la protesta, que era súper pacífica, así mucha gente joven, con máscaras y así como súper bien. Había gente con armas patrullando, ¿no? Porque dicen que son extremistas, ¿no? Entonces, como la policía no va a hacer nada, ellos sí van a ir. Entonces, como también tienes eso, ¿cuánto va a haber de contrarreacción también? Cada acción tiene una contrarreacción, ¿no? Muito obrigado. Obrigada. Hasta lá, Rosimé. Encantada de estar. ¿Estamos terminando entonces? ¿O tenemos todavía tiempo? Sí, não. Temos 21 minutos. Oh, ok. Vamos terminar, então, assim, para agradecer, professora, as suas reflexões, né? Elas ajudam a gente a pensar a nossa realidade, buscar as nossas próprias saídas também, né? Diante desse cenário de incerteza e de uma série de problemas que temos. E a gente agradece muitíssimo a oportunidade de poder trazer as suas reflexões para contribuir com as nossas. Tá? Então, obrigada. A gente agradece a presença, então, dos participantes na nossa sala no chat. Já convida para as próximas atividades. Então, continuamos até a sexta-feira com debates pela manhã, à tarde. Amanhã teremos o professor Tristan, da Universidade de Londres, discutindo a experiência do Reino Unido. Então, convidamos todo mundo a estar com a gente nos debates de amanhã. E passamos, então, para a professora Indira para fazer as suas considerações, né, as suas últimas palavras para a gente, para essa plateia do Brasil inteiro que está ali assistindo. Obrigada, professora. Creo que algunas de las preguntas que se hicieron apuntan a que, si bien Estados Unidos tiene una realidad diferente que Brasil, económica diferente, hay muchos problemas que son comunes, ¿no? Entre diferentes países, tanto en términos de pedagogía, en términos del funcionamiento de las universidades, como en términos de las inequidades, ¿no? Y del impacto de la relación entre educación y política, etcétera. Entonces creo que eso es como interesante. Sospecho que muchas de las cosas de las que hablé ustedes las conocen y las viven también en carne propia en Brasil, así que es también bueno como sentir que, ¿no? que uno no está en una isla, ¿no? Que muchas veces los problemas y las cosas buenas también, ¿no? Que surgen de esto. Yo me concentré más bien en las partes malas, ¿no? pero supongo que también hay cosas buenas. Creo que mencioné algo sobre los avances en biomédica aplicada, pero también, ¿no? Quizás creo que también, no sé si entre los alumnos, por ejemplo, con respecto a la enseñanza, hay una revalorización de lo que es la universidad presencial, ¿no? Y de la experiencia de lo que es una universidad presencial y como una revalorización de las relaciones humanas que hay en la universidad, de cómo esas relaciones humanas impactan la calidad, de cómo uno aprende, cuánto uno aprende y qué uno saca al final creo que la gente echa de menos, ¿no? Las conexiones humanas, tanto en la universidad como fuera, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios finales. Como eu não agradeci no início, eu quero agradecer agora ao final, né? Primeiro, a oportunidade de estar aqui, de lhe ouvir. Acho que foi extremamente oportuna a participação, a discussão. Agradecer ao Salomão o convite, agradecer à professora Lúcia pela oportunidade e agradecer a todos os que estão participando do evento. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias también a todos los, ¿cuántos fueron? 400 personas por conectarse y escuchar un poco estas como reflexiones medias desorganizadas
Obrigado. Obrigada, gente. Até amanhã. Hasta mañana. Até logo. Tchau. Dale.